Buenos días niños, bienvenidos nuevamente. Hoy continuamos con la cuarta clasificación, que son los números mixtos. ¿Y qué es un número mixto? Es aquel que está formado por una parte entera y una fracción propia. Entonces veamos un ejemplo de qué es un número mixto. Esto es un número mixto, está formado por un número natural o un número entero, también se le llama parte entera, y por una fracción, pero esa fracción es propia. Bueno, ¿y cómo se lee este número mixto? Se lee 2 enteros y 4 quintos. Al número natural le decimos enteros. Los números mixtos también se pueden representar tanto gráficamente como en la recta numérica. Veamos cómo representaríamos dos ejemplos, 2 enteros y 4 quintos. Entero significa que está completo, que no sea fraccionado. Para poderlo representar, debo buscar una figura que pueda representar la fracción. Entonces, en este caso, es un número impar, ¿cierto? Porque el denominador es un número impar. Entonces pensamos en una unidad que se pueda partir en 5. Pero como dice enteros, enteros es que está completica la unidad, que no sea fraccionada, no sea partido. Entonces tenemos un entero y 2 enteros. Y ahora representamos la fracción. Otra unidad igualita, pero ella sí se debe partir en 5 partes iguales. 1, 2, 3 y 2 y 2. Aquí tenemos 2 enteros y la siguiente unidad está partida en 5 y debemos tomar 4 de ellas, 4 quintos. 1, 2, 3 y 4. Aquí está representada 2 enteros y 4 quintos. De igual manera la podemos representar en la recta numérica. Entonces, primero vamos a representar los enteros. Una unidad que va de 0 a 1. De 0 al 1. Continuamos, como son 2 enteros, otra unidad y va del 1 al 2. Ya tenemos la parte entera. Ahora vamos a representar la fracción. Otra unidad y va hasta 3. Y la partimos en 5 como dice el denominador. 1, 2, 3 y esta en 2. Ya tenemos 5 espacios. Ahora vamos a ver cuánto debemos tomar. 2 enteros, entonces 1 entero y 2 enteros son los saltitos de la rana. Y ahora 4 de 5. 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos 2 enteros y 4 quintos. ¿Y cómo se lee? Recordemos, primero leemos la parte entera. Se lee 2 enteros y decimos y 4, el numerador, ¿cómo se escribe? Recordemos, y el denominador, quintos. 2 enteros y 4 quintos. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde surgen los números mixtos? También le podemos llamar fracciones mixtas. ¿De dónde surgen los números mixtos o las fracciones mixtas? Ellos vienen de una fracción impropia. Entonces vamos a ver cómo es que una fracción impropia se convierte en un número mixto. Recordemos que una fracción impropia es aquella cuyo numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 7 tercios.
7 tercios es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Para convertir esta fracción en un número mixto, dividimos el numerador entre el denominador. Entonces nos vamos a fijar que siempre que hagamos la división, nos debe dar una división inexacta. Un número en la tabla del 3 que dé 7 o se aproxime a 7, 2, ¿verdad? 2 por 3, 6. A 7, 1. Entonces, todo ello, la división, va a formar el número mixto. El cociente, es decir, el resultado de la división, siempre será el entero. Entonces tenemos 2 enteros. El residuo de la división siempre será el numerador. Y el divisor siempre será el denominador. 2 enteros y 1 tercio. Representémoslo. ¿Cómo haremos para representar 2 enteros y 1 tercio? Entonces recordemos, pensamos en una unidad que se pueda partir en 3. Entonces podemos tomar de nuevo un rectángulo. Y recordemos, el primero no se parte. ¿Por qué? Porque es entero. Y obtuvimos 2, entonces vamos con el siguiente. La siguiente unidad tampoco se parte. ¿Por qué? Porque la palabra dice entero. Y la siguiente sí la vamos a partir. ¿En cuánto? En 3, como dice el denominador. Listo. ¿Y qué tomamos? Entonces, tomamos todos los enteros. 1, 2 enteros. Y en la fracción, 1 de 3. 2 enteros y 1 tercio. ¿Cómo sería en la recta numérica? Lo mismo. Entonces, una unidad para un entero, otra unidad para el otro y otra unidad para la parte de la fracción. Bueno, entonces la primera unidad comienza en 0 y va hasta el 1. La segunda unidad va del 1 al 2 y la tercera del 2 al 3. Ahora, la tercera fracción o unidad es la que vamos a partir. ¿En cuánto? En 3. Listo. Ahora vamos a ver los saltitos de la rana. 1 entero y 2 enteros. Ya tomamos los enteros. Ahora vamos a tomar la parte de la fracción. 1 de 3. Y ahí tenemos el número mixto. 2 enteros y 1 tercio. Y se lee así como estábamos pronunciando hace un momento. 2 enteros y 1 tercio. Bueno, veamos otro ejemplo. Entonces vamos a retirar este y recordemos, para que un número mixto o una fracción mixta se pueda expresar, debemos tener una fracción impropia. Entonces veamos, por ejemplo, la fracción 10 tercios. Bueno, con este nuevo ejemplo, 10 tercios. Entonces recordemos que para que se forme un número mixto o una fracción mixta, debemos tener una fracción impropia. No es posible con una fracción propia. Solamente los números mixtos surgen de las fracciones impropias al dividir el numerador. Entonces vamos a dividir 10 dividido 3. Un número en la tabla del 3 que se acerque a 10, 3, ¿cierto?
3 por 3, 9. A 10, 1. Entonces ya tenemos. Recordemos que el cociente o resultado de la división es el entero. Entonces tenemos 3 enteros. Que el residuo es el numerador. 3 enteros y ¿un qué? El divisor es el denominador y 1/3. Tenemos 3 enteros y 1/3. 3 enteros y 1/3. Vamos a representarlo gráficamente. Entonces recuerden que para representarlo gráficamente tenemos que pensar en una figura que se pueda partir en lo que diga el denominador. Entonces el denominador dice 3. Vamos a pensar en una figura que se pueda partir en 3 partes. Podemos hacer cuadrados. Entonces vamos a hacer un cuadrado. Pero como dice que 3 enteros, entonces 3 cuadrados. Ya llevamos 2 enteros. Y ahora el siguiente entero. Ahora vamos a representar la fracción, 1/3. Debe ser la misma figura. Otro cuadrado. Y lo vamos a partir en 3. 1 y 2, 3. Bueno, ¿qué coloreamos? Entonces vamos a utilizar otro colorcito. Entonces todos los enteros. 1 entero, 2 enteros, 3 enteros y de la fracción 1 de 3. 3 enteros y 1/3. Y en la recta numérica, entonces lo mismo. Una unidad de un entero. Otra unidad para el segundo entero. Otra unidad para el tercero. Y como utilizamos 4 unidades, también en la recta numérica. Recuerden, chicos, siempre utilizar la regla para que les quede más precisa, para que quede perfecta cada unidad del mismo tamaño. Una unidad del 0 al 1, continuamos la siguiente del 1 al 2, la siguiente del 2 al 3 y la última del 3 al 4. Estos son los enteros, 1, 2, 3 enteros. Y la cuarta es la que vamos a dividir en cuánto, lo que diga el denominador. Entonces el denominador dice 3. Lo partimos en 3. ¿Y cuánto tomamos? Vamos a ver. Tomamos 1 entero, 2 enteros, 3 enteros y 1 de 4, 1 de 3. 3 enteros y 1/3. 1 de 3. Bueno, ¿y cómo se lee? ¿Cómo se lee este número mixto? Entonces, de nuevo, recordemos. Primero la parte entera. Se lee 3 enteros. Luego decimos y para nombrar la fracción, 1/3. Bueno, vamos a realizar un último ejemplo para que quede bien claro el tema. Recordemos, debemos tener un número o una fracción impropia. Entonces, por ejemplo, 5 cuartos. Es una fracción impropia porque el numerador está mayor que el denominador, ¿verdad? Entonces, 5 cuartos. ¿Cómo convertimos 5 cuartos en un número mixto o una fracción mixta? Entonces, recordemos. El numerador se divide entre el denominador. Numerador se divide entre el denominador. Un número en la tabla del 4 que me dé 5 o se acerque, 1, ¿cierto? 1 por 4, 4. A 5, 1.
Bueno, entonces veamos quién corresponde para cada una. El cociente o resultado de la división es el entero. Entonces, este es el entero. Un entero. Tenemos un entero. El cociente es el numerador, 1. Y el divisor es el denominador, y un cuarto. Un entero y un cuarto. Vamos a representar cómo sería gráficamente un entero y un cuarto. Entonces recuerden que siempre pensamos en una figura que se pueda partir en lo que diga el denominador para cuando vayamos a realizar la parte de la fracción. Entonces dice 4. ¿Qué puedo partir en 4? Círculos, ¿cierto? Entonces, un círculo para el entero y otro círculo para la fracción. El primero no lo partimos porque dice un entero, pero el segundo sí. ¿En cuánto? El denominador dice 4, entonces lo vamos a partir en 4 partes. Bueno, ahora vamos a ver cuántas debemos tomar. Entonces, dice un entero, tomo todo el entero. Y en la siguiente unidad, 1 de 4. Ahora veamos en la recta numérica, representemos este número mixto en la recta numérica. Un entero y la otra unidad para la fracción. ¿En cuánto se parte? En 4. 1, 2 y 4. Ahora veamos. La primera unidad va del 0 al 1, ¿cierto? Que es el entero. Y la segunda unidad del 1 al 2, que es la que se partió. Y vamos a ver los saltitos de la rana. Un entero, ¿cierto? Y un cuarto. Aquí hasta aquí llegó. Y ahí tenemos un entero y un cuarto. Bueno, y ya estábamos diciendo cómo se lee, ¿cierto? Se lee un entero y un cuarto. Un entero y un cuarto. Bueno, niños, espero entonces que hayan comprendido cómo es que surge un número mixto o una fracción mixta, la cuarta clasificación de las fracciones. Ya llevamos propias, impropias, iguales a la unidad y mixtas o números mixtos. Espero que tengan un buen día y nos vemos más tardecito en nuestro encuentro por Zoom.